Muy buenos días, hoy se presentará el Practice Problem 4.8 en el cual se nos ha pedido obtener el voltaje, resistencia de Thevenin y la corriente I, que es la corriente que pasa a través de la resistencia de un ohmio. Observamos que tenemos los puntos A y B, que son los que tomamos como referencia, por lo cual en el siguiente paso se cancela la resistencia de un ohmio. Y observamos también que tenemos un voltaje en circuito abierto, en open circuit. Este voltaje es el mismo voltaje que pasa a través de la resistencia de 4 ohmios, por lo cual se va a obtener el voltaje de la resistencia de 4 ohmios. También observamos que en este caso tenemos estos dos elementos, una fuente de voltaje y una resistencia en serie, por lo cual los podemos convertir en una fuente de corriente y una resistencia en paralelo, como se ha hecho acá. Esto se ha realizado por medio de la ley de Ohm, en el cual dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, y hemos dividido los 12 volts entre 6 ohmios para obtener una fuente de corriente de 2 amperios y la resistencia en paralelo. Ahora bien, observamos que al hacer el análisis de nodos, estas dos fuentes de corriente entran en el mismo nodo, todos estos comparten el mismo nodo, por lo cual se pueden sumar estas dos corrientes y obtener así una corriente de 4 amperios. Para proseguir, se necesita realizar una suma de resistencias. En este caso, sería la resistencia de 6 ohmios y la de 4 ohmios, dando así una resistencia de 10 ohmios para poder determinar la corriente que fluye a través de estas dos resistencias, ya que es la misma. Y se necesita hacer un divisor de corriente, pero para ello se necesitaba sumar las resistencias que se encuentran en serie y así poder hacer el divisor de corriente en este nodo. Ok. La corriente que fluye a través de la resistencia de 10 ohmios, que es la misma que fluye a través de estas dos, sería la resistencia contraria, que sería la de 6 ohmios, entre la suma de las dos resistencias por la corriente original, que serían 4 amperios. Esto nos da un resultado de 1.5 amperios. Por lo tanto, la corriente que fluiría a través de estos dos sería 1.5 amperios. Ahora, para determinar el voltaje por ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia, por lo cual se ha multiplicado la corriente que fluye a través de la resistencia de 4 ohmios que sería la de 1.5 por los 4 ohmios, dando así un voltaje de circuito abierto de 6 voltios, que este también es el voltaje de Thevenin. Ahora, también se ha obtenido la corriente de Norton, esto para obtener así la resistencia de Thevenin y de Norton de la siguiente forma. En vez de ahora tener un circuito abierto, se hace un cortocircuito. Esto quiere decir que se cierra el circuito con una resistencia de 0 ohmios. Al tener 0 ohmios en este cortocircuito, lo que genera es que esta resistencia que teníamos anteriormente se cancele, debido a que no va a fluir corriente a través de ella y va a fluir toda la corriente por este lado. Ahora pasamos a este circuito nuevo, en el cual solo nos queda la fuente de corriente y las dos resistencias. Estas se encuentran en paralelo. Ahora necesitamos obtener la corriente en cortocircuito, que sería esta. Esta se obtiene a través de un divisor de corriente, al igual que hace rato. eh, y sería la resistencia contraria entre la suma de las resistencias, que sería 6 entre 12, por la corriente original, que serían 4 amperios. Esto nos dice que la corriente en open circuit sería de 2 amperios, que esta también sería, la corriente en cortocircuito sería de 2 amperios, que esta también sería la corriente de Norton. Ahora, para obtener la resistencia de Norton o de Thevenin, son las mismas. Lo que se debe hacer es, a las fuentes de voltaje se les debe de realizar un cortocircuito y se debe abrir las fuentes de corriente. Como observamos aquí, se le ha realizado un cortocircuito a la fuente de voltaje y se ha abierto la fuente de corriente que teníamos desde un inicio, que sería este sistema, lo cual nos ha dado un sistema de 3 resistencias. Estas resistencias se deben de sumar. En este caso, observamos que estas dos están en serie, por lo cual obtenemos una resistencia de 12 ohmios. Y ahora estas dos se encuentran en paralelo, por lo cual se aplica la fórmula de resistencia en paralelo, obteniendo así una resistencia de Thevenin de Norton de 3 ohmios. Para finalizar el circuito con la fuente de voltaje de Thevenin, nos quedaría un voltaje de 6 volts, una resistencia de 3 ohmios y la resistencia de un ohmio, que es la que teníamos de un inicio. Ahora, para determinar la corriente que fluye a través de esta resistencia que también se nos ha pedido desde un inicio, eh,
se debe de obtener el voltaje que fluye a través de dicha corriente. Para ello se realiza un divisor de voltaje, el cual sería 1, que sería la resistencia que tiene, que es sobre la cual se va a analizar, entre la suma de las resistencias en serie, que sería 3 más 1 sería 4, por el voltaje original, que sería 6. Esto nos da que fluye, que tiene un voltaje de 1.5 voltios. Y ahora para la corriente se debe realizar voltaje sobre resistencia, determinando así que la corriente que fluye a través de ella sería de 1.5 amperios. En el circuito de Norton, observamos que tenemos una fuente de corriente de 2 amperios, la resistencia de 3 ohmios y la resistencia de 1 ohmio. Para determinar la corriente de 1 ohmio, se debe realizar divisor de corriente, que sería la resistencia contraria entre la suma de las resistencias, que sería 3 cuartos de 2 amperios. Esto nos da 1.5 amperios, por lo cual esto quiere decir que es la corriente I a la par vale 1.5 amperios. Ahora, esto se ha llevado también a Multisim, en donde se ha analizado tanto el primer circuito, el inicial, y el circuito de Thevenin y el circuito de Norton para determinar que se hayan realizado los cálculos de manera correcta. Y observamos que efectivamente la corriente que pasa a través de la resistencia de un ohmio es 1.5 amperios en el circuito original. En el circuito de Thevenin observamos que igual se tienen 1.5 amperios de corriente, y en el circuito de Norton se observa que efectivamente se tiene 1.5 amperios sobre la resistencia de un ohmio. Esto quiere decir que todos los cálculos que se han realizado anteriormente son correctos, y pues el circuito no presenta ninguna falla y es factible para hacer uso de él.